La Biblia habla una y otra vez del contraste entre la luz y las tinieblas. Lo utiliza como una metáfora que describe las opciones de vida que enfrentamos los seres humanos. Es una metáfora fácil de entender. La luz simboliza lo bueno y las tinieblas simbolizan lo malo. La luz evoca el bien, la vida, la seguridad. Sin embargo, las tinieblas nos recuerdan el mal, la muerte y el temor. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. La luz representa a Dios. Las tinieblas representan las fuerzas de la muerte. Podemos entonces comprender la metáfora porque todos nosotros sabemos cuán peligroso es caminar en tinieblas. La persona que anda en oscuridad no puede ver los peligros del camino. Sin embargo, la persona que anda en la luz puede caminar sin temor. Hay muchísimos pasajes bíblicos que contrastan la luz y las tinieblas. Pero vamos ahora al 5º capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde allí el texto nos exhorta a la comunidad cristiana a vivir de acuerdo a los valores más altos, que son los valores del reino de Dios, a exhibir una conducta intachable. Por eso el texto nos llama a andar en amor, o sea, a tomar el amor de Dios como el modelo de nuestra conducta. El apóstol exhorta a la audiencia a alejarse del pecado, pero no solamente del pecado en general, sino de algunos pecados específicos, tales como la inmoralidad sexual, las palabras groseras y la avaricia. Interesantemente, el texto compara algunas de estas prácticas con el peor pecado que puede cometer un ser humano, que es la idolatría. Quien convierte el sexo o el dinero en el centro de su vida va a convertir esos elementos en pequeños ídolos, en dioses falsos, que van a tratar de tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios en nuestras vidas. Y es por eso que el apóstol Pablo lanza una advertencia solemne. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castigará terriblemente a quienes no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Efesios afirma que hay personas que dedican su vida a reclutar a otras para actuar mal, para vivir de acuerdo a los antivalores, a las cosas que se oponen a los valores del reino de Dios. Estas personas malvadas exaltan a los demás al desenfreno, llamándoles a imitar su mal ejemplo. Por eso, el texto bíblico nos exhorta a poner distancia de este tipo de persona malvada. Debemos evitarlas, porque estas personas dedican sus vidas a proclamar los antivalores, las cosas que poco a poco van destruyendo nuestras vidas a nivel individual y la sociedad a nivel colectivo. Y así llegamos al contraste entre la luz y las tinieblas. El texto bíblico, que lo vamos a leer en una traducción moderna que se llama la traducción en lenguaje actual, es muy claro. Los versos del 8 al 13 del capítulo 5 de los Efesios leen de la siguiente manera. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen. Han pasado a la luz. Así que vivan como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, pues sus hechos no aprovechan de nada. Al contrario, háganles ver su error.
La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse cómo es en realidad. Hay un contraste, y el contraste más claro no puede ser. Las personas que no conocen a Dios viven en un estado tan peligroso como es andar en las tinieblas. Y hay que reconocer que todos nosotros en algún momento vivimos en ese tipo de tinieblas, alejados de Dios. Sin embargo, tenemos que cambiar nuestra conducta. Y pudimos cambiar nuestra conducta cuando llegamos al conocimiento de Dios. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas y nos llama a cultivar valores. Los valores más altos, tales como la bondad, la justicia y la verdad. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a personas que vivan de acuerdo a los antivalores de este mundo, vamos a acercarnos para exhortarles a cambiar sus maneras de vivir, a salir de las tinieblas para venir a la luz, a abandonar los antivalores del mundo para adoptar los valores del reino de Dios. Otro elemento importante en esta exhortación es el carácter transitorio de la oscuridad. La Biblia afirma que la oscuridad no es permanente. Si bien las tinieblas pueden encubrir por un poco de tiempo nuestras malas acciones, la luz va a llegar pronto. Y cuando la luz se manifieste, nada quedará oculto. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer mal en secreto, algún día será manifestado por el resplandor de la luz. Esta enseñanza paulina es importante y es congruente con las enseñanzas de Jesús, quien dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Inspirado por estas enseñanzas, el texto bíblico desemboca en la exhortación que encontramos en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Lo vuelvo a leer. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Al parecer, el apóstol está citando una estrofa de un poema o de un himno basado en un texto del Antiguo Testamento. Probablemente ese texto es Isaías 61, que dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. De todos modos, la exhortación se sostiene sobre sus propios pies. El texto nos grita: despierten, despierten. Y esto va dedicado a todos nosotros, porque todos nosotros en algún momento nos hemos quedado dormidos al amparo de las tinieblas. El texto tiene un tono de urgencia y exhorta a escapar de los peligros de muerte que presentan las tinieblas. Levántate, dice la palabra divina. Levántate. El versículo termina con una promesa muy hermosa. ¿Por qué debemos levantarnos? Porque Cristo quiere alumbrar nuestras vidas. Buenos hermanos, mis buenas hermanas, Dios, en su santo amor, ha dejado esta exhortación para usted y para mí hoy. Tenemos que reconocer que nuestra sociedad está en crisis, que nuestros distintos países están enfrentando distintos tipos de crisis. Y cuando no hay crisis, hay gente que la inventa para poder vender anuncios en las redes sociales y en los medios de comunicación masiva. De todos modos, esta exhortación a despertar es tan pertinente hoy
como el día en que fue escrita. Hay mucha gente dormida en este mundo. Aún hay personas cristianas, personas de fe, que andan caminando dormidas. En vez de buscar a Dios con ahínco, se quedan paralizadas, dormidas, allí paraditas a la orilla. Tienen una fe marginal. La fe no está al centro de sus vidas. Y si usamos la metáfora paulina, podemos decir que viven en penumbra entre la luz y las tinieblas. Hoy, la palabra del Señor nos exhorta a levantarnos, a despertar, a salir de ese sueño tan peligroso. El texto nos llama a ponernos de pie. El texto nos llama a caminar en la luz. Dios desea que usted y yo caminemos en la luz de Cristo. Y si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Venimos delante de la presencia de Dios una vez más para orar diciendo: Santo, Santo Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por la palabra que tú nos has dejado en las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos meditar en ellas y aprender de ti. Ayúdanos, Padre. Sacúdenos, Señor. Despiértanos, Señor. Que la luz de Cristo nos alumbre y que nosotros podamos caminar como seres de luz, como luminares en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.